Bienvenidos a todos No. a nuestro programa relacionado con el arte de la alcoba. Es un tema bien trivial y por otro lado bien especulativo. Y durante nuestra charla, la primera tarea va a ser sintonizarles con la comprensión de este programa. Por eso voy a tratar de exponerlo todo marcando determinados aspectos, y ya en el proceso del programa vamos a considerar también cosas claves importantes. Claro, dentro de los marcos de una sola charla es imposible expresarlo todo, abrir todo el tema, dado que se necesita también determinada percepción, mente de cada uno de los participantes, y cada uno lo percibe de diferente manera, está en diferentes espacios. Por eso vamos a empezar. Es un tema que tiene una larga historia, que se ha cambiado, transformado con los años y los siglos, y es una parte de la metafísica taoísta, el arte de conocer la naturaleza de la energía, de la transformación, lo que contribuye o lo que obstaculiza. Y claro, esa cierta condición que es necesaria, que uno debe conocer si está dedicado a la transformación de su energía. Y aquí todo consiste en qué tareas uno se plantea al involucrarse en el tema llamado el arte de la alcoba. No es una denominación bien correcta, incluso diría bien incorrecta. Es el arte de la doncella pura, este es el nombre correcto, con la capacidad de permanecer en las leyes de la purificación de la energía, su absorción, asimilación y transformación. Y claro, aquí hay una gran diferencia entre el pensamiento occidental y oriental. En este aspecto, para poder expresar la naturaleza verdadera de esta práctica, y por lo tanto uno debe empezar a practicarlo. No puede determinarlo solo en el nivel de unos consejos o recomendaciones, debe sumergirse en este proceso. Y esta percepción, claro, se apoya sobre todo la incomprensión de esa experiencia, y por otro lado la percepción asociativa cuando se trata de arte del amor, del sexo, que es bastante lejos, diría, de los conceptos que radican y por otro lado se transformaron históricamente de la actitud hacia esta práctica. Y el aspecto más interesante que me gustaría marcar, destacar, y por qué esta práctica se hizo tan importante para la gente, es porque se crean alteraciones en las leyes del enfoque de la persona y la distracción del camino. E indudablemente todo lo que distrae a la persona de su camino le priva de su tranquilidad. Y este tema es bien importante si hablamos de cierta excitación o excitación sexual. Esto es
elemento de sintonización más bien que que predeterminaba la naturaleza de la persona según el ritmo, digamos, unos miles de años atrás o 100 años atrás. Incluso al fin de cuentas, la excitación es cierto concepto de comportamiento que se apoya en el ritmo de la persona, y en su momento este fue determinado como uno que debe contribuir, ayudar al trabajo de la mente, o uno que no ayuda. Si nuestra mente es incapaz de cumplir con las tareas de las leyes de esa práctica, claro, algo así va a molestar a la persona, aunque cabe decir que qué es lo que la persona ve o quiere ver en esta práctica. Las relaciones sexuales, si las desea, o al revés quiere salir de esas, todo eso no es un factor, o mejor dicho, no debe ser un factor mental, que es un factor para la gente moderna. Es una manera de absorber la energía relacionada con los procesos que generan esa energía en nuestro cuerpo, o que podemos hacer crecer en el proceso de nuestro camino. Y claro, conocer este tema sin la práctica es bastante difícil, por un lado. Por otro lado, la gente normalmente asocia esa práctica con las relaciones, que claro, en el mundo moderno percibe esa práctica de forma incorrecta, pero en su naturaleza no es una práctica para mejorar las relaciones sexuales, es una práctica para no depender de esas relaciones. Y algo similar también vemos en Kama Sutra, por ejemplo, donde hoy en día, y especialmente los últimos años, tratan de determinar esa práctica según su comprensión, sin desarrollarla como debe desarrollarse esa práctica. Y resulta que es un tema que uno no puede aclararse si uno no empieza a trabajar. Y lo más importante es no empezar a trabajar en alguien o con alguien, sino trabajar consigo mismo para establecer un control en el cuerpo, en la energía, en la mente. Y esta práctica tiene un nivel importante que uno debe alcanzar, y debe alcanzar este estado armonioso, la armonía. Y lo más importante, generar una mente taoísta o mente alquímica que no debe depender de la excitación y cualquier alteración y distracción que saca a la persona de su control como mínimo del proceso. Y quien realmente tiene interés a esa práctica, es importante tener una actitud especial hacia la misma, y no son trucos o pasar el tiempo. Es
un arte práctico bien antiguo, un sistema alquímico que lleva a la comprensión de la transformación de la energía. Y cuando hablamos de la idea del arte de la alcoba, se trata sobre todo de cierto espacio en que se realiza el coito de la energía, de las energías sobre todo en nosotros. Tenemos varios tipos de energía y es importante aprender a hacerlas interactuar y no con una energía ajena. Y el simbolismo, claro,